El tema que tenemos para esta noche, y permítame introducirlo a ver si alguno recuerda, hace 5 días pasó una fecha algo importante para los hijos de Dios. ¿Alguno recuerda esa fecha? Mira, el 22 de octubre de 1844. 22 de octubre de 1844, así mismo. Algunos lo llaman el Gran Chasco, y en una medida lo fue. Y va teniendo una réplica igual con la iglesia cristiana primitiva. Los discípulos de la iglesia cristiana primitiva también pasó por un gran chasco. Cuando pensaban de que finalmente Jesús iba a estar estableciendo su reino, las cosas iban moviéndose bien. De la noche a la mañana Jesús murió, y recuerdan ese domingo cuando habían esos 2 discípulos que iban en Maús, todo cabizbajo, el mundo se había caído, ya no había más esperanza, habían pasado un gran chasco. El 22 de octubre de 1944 no solamente es el gran chasco de la venida de Jesús, tiene que ver finalmente cuando se analizó la profecía, el inicio del juicio investigador o el juicio previo al advenimiento. Esta doctrina, este pensamiento realmente ha estado muchas veces en contención. Hay muchos aún dentro de nuestra iglesia que no le ven la relevancia, a críticos que piensan que deberían estar mencionando esto. Y hace poco más de 25 años había un pastor que exclamaba y decía 1844, pero ¿a quién le importa? ¿Qué diferencia hace? Finalmente él concluyó: lo que realmente significa, lo que realmente importa es lo que sucedió en el año 31 de la era cristiana. Esa fue nuestra salvación. Bueno, mis amados, podemos decir de que alabado sea el nombre de Dios, porque en la cruz Jesús murió por cada uno de todas partes. Pero este acto de Jesús morir en la cruz realmente no salva a nadie. ¿Cómo es eso?, dirán algunos. Permítame explicarlo. Supongamos, quizás para algunos una suposición, para otros quizás una realidad, pero supongamos que tenemos dinero en una cuenta en el banco. ¿De qué beneficio nos hace la cuenta de dinero en el banco si nosotros eventualmente no sacamos ese dinero para utilizarlo? ¿Qué nos ayuda con la necesidad de ahora de poder comprar alimentos, ropa, zapatos, pagar la renta, la electricidad, si lo dejamos allí en el banco y estamos pasando necesidad porque no tenemos el dinero? O pongamos, por ejemplo, todos nosotros tenemos la despensa donde guardamos los alimentos. Unas más grandes, unas más chiquitas, algunos de los gabinetes de cocina. En muchas casas tienen lo que en inglés le llaman el pantry, ese closet grande, ese armario grande para guardar alimentos. ¿De qué le vale a usted tener esa despensa llena de alimentos si finalmente no la prepara y come algo de ello? Se da cuenta que por muy bueno que sea un evento, a menos que nosotros nos apropiemos de eso, no vale de nada. Y nosotros tenemos aquí finalmente de que apropiarnos por la fe. Esa verdadera fe que obra en lealtad, en compasión y en obediencia. Porque realmente la salvación que se proveyó en el Calvario nos deja prácticamente en bancarrota, como si no tuviéramos ningún dinero, aunque en el banco haya mucho dinero o en la despensa haya mucha comida. Tenemos finalmente nosotros que apropiarnos. Y con esta idea, con este concepto, si lo entendemos, es que realmente llega a jugar un papel importante para que nosotros entendamos el juicio previo al advenimiento o el juicio investigador, como se le llama.
porque este juicio es el que determina o que realmente revela ante el universo celestial, no solamente ante el universo celestial, aquellos que realmente viven por la fe en contraste con aquellos que pretenden vivir por fe. ¿Saben? Hay personas que pretenden ser algo, pero no lo son. Lamentablemente en la iglesia cristiana hay, no quisiera ni decirlo, pero Jesús lo dijo, la Biblia lo presenta, en la iglesia cristiana hay allí varios que pretenden ser hijos de Dios, pero realmente no lo son. El juicio que se inició en 1844 finalmente responde y aclara y deja por sentado todas estas asuntos universales de la gran controversia relativas al gobierno de Dios. Recuerden que cuando Satanás en el cielo, ¿y dónde es que comenzaron las guerras? ¿Recuerdan dónde comenzaron las guerras? No fue aquí en la tierra, no fue aquí en seres pecadores, fue en seres perfectos, inclusive no había seres humanos. Allá en el cielo comenzó. Y Lucifer empezó a atacar y a condenar, a acusar el gobierno de Dios. De tal manera de que allí empezó a hablar de que el gobierno de Dios era malo, era impostor, que lo que él pedía a sus criaturas no lo hacía, etcétera, etcétera. Estoy seguro que ustedes recuerdan, hemos estudiado, hemos leído de eso anteriormente, de esa gran controversia que finalmente tiene dos actores principales, y este es Cristo y Lucifer, Satanás, y el resto somos actores secundarios en este gran drama. En primer lugar, vamos aquí a considerar el aspecto judicial de la salvación humana. Porque saben, todos nosotros tenemos que dar cuenta. En inglés tiene la palabrita de ser accountable. Quizás lo hemos escuchado alguna vez. Cuando usted es accountable, usted tiene que dar cuenta, usted tiene que rendir cuenta de algo. Y tenemos aquí que ser responsables y dar cuenta de lo que hacemos con Jesús, y donde quiera que hay esa rendición de cuentas, tiene que ver un juicio naturalmente. ¿Qué es lo que hace un auditor? Hemos escuchado auditores que auditan instituciones y demás. ¿Ve? La auditoría está haciendo un juicio a ver si la compañía ha llevado las prácticas administrativas correctas. Nuestra iglesia tiene eso, y la hermana Pilar ya me informó de que creo que mañana o algo de eso iban a estar algún momento iban a estar pidiendo, se le llevaron ya todo lo que tenía que ver desde creo que desde el 2018, me dijo, no recuerdo la fecha, hasta ahora agosto de este año, como 2 años, año y pico largo ahí para ser auditado. Bueno, ella tiene que mandar también las minutas, las actas de la Junta de Iglesia, para poder probar de que lo que la iglesia gastó, el tesorero o tesorera, en que sea el caso, no estuvo simplemente haciendo cheques ahí de porque sí. Tiene que mandar un estado de cuenta del banco y todo el asunto, y empiezan a ver si las prácticas administrativas de contabilidad y las decisiones de los gastos van acorde a lo que el cuerpo administrativo de la iglesia ha decidido. Bueno, si entendemos esto, y toda empresa en este mundo tiene sus auditores y pasa por auditorías y demás, ¿ves? Aquí cada vez que hay que rendir cuentas, se está pasando un juicio. Y por eso es que hace sentido, por lo tanto, que durante la última final programación del Evangelio Eterno pueda venir con un mensaje específicamente en cuanto al juicio. A ver quién nos quiere leer allí en Apocalipsis capítulo 14, versículo 7.
Aquellos que entraron un poquito después de que comenzamos, saludos mientras alguien busca el texto y nos lo lee allí en Apocalipsis 14:7. En Apocalipsis 14:7 dice así, diciendo a gran voz, temer a Dios y darle gloria, porque la hora del juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. El mensaje del primer ángel, si podemos resumirlo, es ¿quién es Dios? Y diciendo quién es Dios, decimos que tiene que ser adorado. Y ahora tiene un elemento de premura, un elemento de que hay que hacerlo rápido. No puede pasar más tiempo. ¿Y cuál es ese? Porque la hora de su juicio ha llegado. Pero alguno pudiera decir, pastor, pero el juicio realmente no sucedió allá en la cruz del Calvario. Bueno, en un sentido corporativo, sí. ¿Qué es lo que dice allí el Evangelio de Juan? A ver, otro que nos quiera leer allí, San Juan capítulo 12, versículo 31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado afuera. Jesús lo está diciendo poco antes de que él pasara su pasión, está diciendo el juicio de este mundo está pasado y el príncipe de este mundo está echado fuera. Cuando Jesús murió en la cruz, finalmente el diablo fue excluido de llegar al cielo. Y aquí está, el juicio del mundo tomó lugar allí, cuando todo el pecado de los seres humanos y todos intentos de justicia humana fue condenado allí por nuestro representante, el verdadero representante, Cristo Jesús. Por lo tanto, hoy en día nuestra salvación, nuestra única esperanza de salvación reside en una justicia sustitutiva, en una justicia que nos la sustituyen y que fue provista allí en el Calvario y fue ratificada con la resurrección de Cristo. Si Jesús muriera allí y no hubiera resucitado, no hubiera resuelto mucho, pero porque Jesús murió y resucitó, nosotros podemos tener ahora seguridad de eso. Eso es lo que el apóstol Pablo dice allí en Romanos 4:25. A ver, otro que no lo quiera leer. Saquen sus Biblias, que ustedes saben conmigo, tenemos que estar leyendo de la Biblia. Romanos 4, ¿cuánto? Romanos 4:25. Ok. Dice Romanos 4:25, quien fue entregado por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación. ¿Para qué dice el apóstol Pablo que Jesús resucitó? ¿Para qué cosa? Para que fuera entregado por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación. ¿Resucitado para qué? Para nuestra justificación. Nuestra justificación. Por lo tanto, Jesús murió pagando la culpa de tu pecado y la mía y echó por tierra todo intento de justicia humana, pero Él resucitó para que tú y yo pudiéramos ser justificados. Por lo tanto, hoy en día, tú y yo, nosotros como individuos, tenemos que escoger si nosotros cambiamos nuestra vieja condenación heredada por Adán por esta nueva justificación alcanzada, realizada por Cristo. Por lo tanto, nuestro juicio no es tanto acerca de nuestro pecado. Eso fue allí finalmente decidido en la cruz del Calvario. Jesús murió por el pecado de todos. El pecado tuyo y mío ya se resolvió allí en el Calvario. Ese no es el asunto. El apóstol Juan, en ese texto que todos conocen de memoria, San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su unigénito para que todo el que en él crea no se pierda, no tenga vida eterna. Allí se decidió.
Pero entonces el juicio no es necesariamente para estar mirando mi pecado, es acerca de nuestra relación con Dios. Notemos lo que dice Juan, 2 versículos más adelante del que acabo de citar de memoria de San Juan 3. A ver quién nos lee ahora San Juan 3:18. Dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Aquí lo presenta bien claro. Y si leemos otras versiones, en vez de decir condenado, dice que no es juzgado. Aquel que cree en Jesús, Jesús dijo claramente, y son palabras de Jesús hablando con Nicodemo, el que cree en él no es condenado, no es juzgado, porque ese juicio pasó con Cristo allí en la cruz del Calvario. Pero aquel que no cree, y porque no cree, no acepta en Cristo Jesús, ese acto de no creer, dice, ya fue juzgado, ya está condenado. Por lo tanto, mis amados, vemos de que muchos agonizan tratar de llegar a ser lo suficientemente justos para pasar el juicio. Cuán sorprendidos finalmente estarían esas personas, y espero que no haya ninguno solo acá, de encontrar, de aprender de que Dios ya condenó la justicia tuya y mía allí en la cruz del Calvario, y que ahora la única pregunta, recuerda lo que el profeta Isaías dijo, de que nuestras justicias son como qué cosa. ¿Recuerda lo que dijo el profeta Isaías de nuestra justicia? Son como qué? Trapo de inmundicia. Trapo de inmundicia. Y la palabra que utiliza allí para describir se refería a los paños mensuales que utilizan las damas. Ese era el término que estaba utilizando. De tal manera que ahora lo que nosotros queremos aquí finalmente tener en claro es de que lo que queda es saber nuestra salvación, si creemos o no en Jesús, porque Jesús dijo allí finalmente de que aquel que cree no es juzgado, no es condenado. Aquellos que finalmente no reclaman creer en Jesús no son ni siquiera incluidos en este juicio previo al advenimiento, en este juicio investigador. La hermana Rita ha hablado del seminario de Apocalipsis y estudiamos el juicio en las 3 fases, estuvo mirando bien. Simplemente hacemos una alusión aquí breve a esto, ¿ves? De que ahí está. De tal manera de que el juicio previo es simplemente para aquellos que reclaman de que están creyendo en Jesús y ver si realmente creen o no creen. El resto de los que no han creído en Jesús, no, ya la condenación de ellas ya está sellada allí. Por lo tanto, el foco del juicio de 1944 para acá es, ¿tenemos fe o no tenemos fe? Este es el foco del juicio prevenimiento. Y alguno podrá preguntar, pero pastor, se lo pone muy fácil. ¿Y la ley dónde viene? ¿Cómo podemos poner la ley aquí? Bueno, ¿qué es lo que dice Santiago capítulo 2, versículo 12? Santiago 2:12 dice, hablad y obrad como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Dice que vamos a ser juzgados por qué cosa? Por la ley de la libertad. La ley de la libertad. La ley finalmente pone a prueba nuestra fe genuina. Esos castillos de arena caídos que muchos televangelistas populares testifican de que la retórica religiosa es simplemente algo ahí como el humo de pecados no condenados. Mis amados, el hablar es barato, pero la verdadera fe finalmente nos hace fieles y obedientes a los mandamientos de Dios.
no porque esta obediencia nos gana la salvación, porque nuestras buenas obras, nuestra obediencia son como trapo de inmundicia. Lo que finalmente nos va a pasar en el juicio es la justicia de Cristo Jesús. Recuerda que el pecado fue ya decidido allí en el Calvario. ¿Y cómo podemos probar esto? Bueno, allí en Apocalipsis capítulo 14, versículo 12, encontramos, y este es uno de los textos que trae la identificación del pueblo remanente. Apocalipsis 14, 12. ¿Quién lo quiere leer? He aquí la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe en Jesús. Aquí está describiendo a aquellos que viven los últimos tiempos. Tienen la fe de Jesús y guardan los mandamientos, porque han de ser juzgados por la ley de la libertad. Bueno, estoy seguro que lo hemos dicho más de una vez. ¿Saben por qué ustedes están aquí conectados esta noche? Si usted estuviera en la cárcel, pudiera conectarse con nosotros para la reunión. ¿Y quiénes son los que están en la cárcel? ¿La gente buena? Bueno, de vez en cuando pueden echar a algunos inocentes ahí, pero por regla general los que echan a la cárcel son gente mala. En nuestro país estamos teniendo constantemente de hace meses y años manifestaciones, encuentros de personas con la policía. Y tenemos que reconocer que de vez en cuando hay algún policía que se le va la mano, que está malo. Como dice el refrán popular, en todo lado hay una manzana podrida, ¿ves? Pero ¿sabe algo? La ley dice que cuando el policía te arresta, tú no puedes resistir arresto. La policía dice que cuando te llevan, tú tienes que hacer, aun cuando el policía esté equivocado. Tú vas obediente, no pierdes la vida, no pasa nada. Tú puedes después demandar al policía de que estuvo haciendo algo indebidamente. Precisamente en este país puede pasar eso. Pero todos los encuentros y muertes que ha habido es porque la persona va en contra de la policía y termina en la cárcel o terminan muertos. Pero tú y yo, que no estamos en esa confrontación, sabemos que hemos de ser juzgados por la ley de la libertad. Esa ley que nos dice si nosotros por la fe, lo que decimos que creemos en Dios, realmente lo vivimos. No de palabras. Recuerda, como dice en inglés, talk is cheap, el hablar es barato, eso no tiene por ningún lado. Todavía algunos pudiera decir aquí de que finalmente cuando entendemos esto, el perfeccionismo en mi conducta, en tu conducta, no es el asunto del juicio. Recordemos de que toda esperanza de tener una identidad basada en nuestra propia justicia, de nuestro propio acento, terminó allí en el juicio corporativo del mundo en la cruz. Allí Jesús condenó todo el pecado corporativo e individual del mundo en la cruz. Por lo tanto, una fe sincera en Cristo, una fe que no es de solamente de palabras, sino de que vive lo que Jesús dice, porque dejamos que Jesús muera en nuestros corazones, es lo que cuenta para este juicio previo al advenimiento, el juicio investigador que comenzó en 1944. Todavía algunos tratan de desacreditar la fecha de 1944. Y viene la pregunta, bueno, ¿y para qué tiene que haber un juicio previo al advenimiento, un juicio investigador? ¿Para qué hacerlo? Si finalmente el Señor sabe todo. Y saben, rápidamente cogen y sacan un texto bíblico. A ver, vamos a leerlo allí. 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 19. Segunda Timoteo 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. El Señor conoce a los suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo.
Aquí presenta dos declaraciones que toma del Antiguo Testamento. Una diciendo que el Señor conoce a los que son de quién. Si tú estás dudando esta noche de que Dios no te conoce o que Dios no presta atención, aquí hay una linda promesa que tú puedes llevar y ponerla en el banco porque es seguro. Dios conoce a los suyos. Y a esos que son suyos, dice que se aparten de iniquidad, porque ahora ya nosotros no estamos bajo la condenación del primer Adán, nosotros hemos cambiado esa condenación del primer Adán y hemos recibido por la fe la justicia de Cristo. Recuerda, tener $1 millón en el banco, si no lo sacas para utilizarlo, ¿de qué te valió? ¿Han escuchado ustedes historias de personas que eran indigentes, murieron allí, lo encontraron un día y después lo encontraron debajo del colchón, millones de dólares allí, miles de dólares? ¿De qué le valió todo el dinero? Murieron finalmente muertos de hambre, como decimos comúnmente. Si tú no te apropias de eso para darle uso, de nada vale. El sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, que puso allí y condenó al pecado y al mundo, el pecado de todo, no vale de nada si tú o yo individualmente no nos apropiamos de eso. Y Jesús conoce a los que son suyos. Por lo tanto, el juicio no es para estar informando al omnisciente Hijo de Dios. No es para eso, sino para poder hacer que la creación de Dios, los mundos no caídos, sepan de que la justicia de Dios es correcta. Vuelvo a hacer la alusión brevemente de lo que se estudió en el seminario de Apocalipsis, de que tiene 3 fases. La primera fase, que comenzó en 1944, es para que los ángeles y los mundos no caídos sepan de que Dios es toda justicia y todo amor. Y tú y yo estamos pudiendo ver todos esos registros, sabemos eso. Yo quisiera saber, bueno, Dios me ha prometido que cuando Él venga va a pasar 1000 años en el cielo pudiendo hacer eso, para que nosotros ahora podamos ver de que Dios es justo y es amoroso, es misericordioso con salvar a los que están y dejar que otros sean perdidos. Por lo tanto, esto nos lleva allí finalmente al origen celestial de la gran controversia, como mencioné al principio, entre el bien y el mal. Lucifer, como Jesús dijo que es el padre de toda mentira, él estuvo levantando dudas acerca de la justicia y la integridad de Dios. La serpiente finalmente continuó con esos engaños en el Edén. Allí Génesis 3, versículos 4 y 5, con que Dios os ha dicho y todo eso, recordemos, no lo vamos a leer, ustedes lo recuerdan muy bien. Satanás repitió estas acusaciones a través de sus agentes durante el ministerio de Cristo aquí en la tierra. Lucas capítulo 15, versículo 2, a ver quién no lo quiere leer. Romanos 15, 2. Perdón, Lucas 15, 2. Lucas 15:12 dice, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes. 15:12. No, 2, versículo 2. Ah, 2, perdón. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Esta es la acusación grande que daban a Jesús. Decía, ¿cómo puede ser que este sea el santo de Dios? ¿Cómo puede ser el que dice que es hijo de Dios? Si él lo que hace es estar unido aquí con los pecadores. Está allí diciendo, ¿cómo puede hacer esto? Y si él está unido con los pecadores y ahora perdona a los pecadores y le da mansiones a los pecadores, Satanás dice, pues entonces, ¿por qué me sacó a mí del cielo y a todos los ángeles de allí? ¿Se dan cuenta cómo es la gran controversia? Y está acusando allí con sus secuaces, Satanás, con la gente los días de Jesús, para seguir perpetuando las acusaciones de la injusticia, supuesta injusticia de Dios. Por lo tanto, de tal manera que
los asuntos relativos a la salvación humana son vitalmente envueltos en esta gran controversia. Esta gran controversia, la gran controversia, no nos debe de asombrar de que finalmente los seres celestiales están intensamente interesados en poder saber lo que hay allí. Y hay textos que si quieren anotarlo pueden ver eso, no estamos pasado el tiempo, así que no quiero seguir, pero allí en 1 de Pedro 1:12 y en Efesios 3:10 y en Éxodo 25:20, repito, 1 de Pedro 1:12 y Efesios 3:10 y Éxodo 25:20 nos habla de eso, de seres celestiales intensamente interesados en lo que pasa aquí, porque finalmente lo que pasa aquí es de una gran trascendencia. No es simplemente la salvación tuya y mía, es la acusación grande de que Dios y su gobierno son injustos y no tienen amor. De tal manera de que Dios no puede simplemente pasar por alto, echar para un lado las acusaciones del diablo. Y alguno todavía puede decir, pero un momentito, ¿no fueron todas las dudas acerca del Dios y de su gobierno fueron ya finalmente decididas, probadas ahí en el Calvario? No necesariamente, no todas. El Calvario reveló el supremo amor de Dios como nada puede haberlo hecho o lo hará. Pero todavía queda la pregunta, y esa pregunta es ese mismo amor que ha sido igualmente extendido para todos, que fue mostrado a través de toda la historia sin ninguna diferencia a todas las personas. Es ese amor dado para todos al mismo tiempo, en todo lugar, se expresa el amor de Dios para todos así. Bueno, decimos rápidamente que sí, pero espérate un momentito. A ver, aquellos que recuerdan la historia bíblica, ¿recuerdan lo que pasó con Usa? ¿Recuerdan la historia en el Antiguo Testamento de Usa? ¿Qué pasó con Usa? A ver, ¿alguno quiere mencionar qué recuerda lo que pasó con Usa? A Usa fue a encender fuego y hacer algo que solamente le correspondía a los sacerdotes, Sí. y le dio lepra. Hermana Rosa, aclare un poquito aquí, diga, pues por sus manos yo veo que usted está teniendo ahí. Díganos usted lo que hay. Tiene que sacarse. No estoy muy segura, no trató de agarrar algo que se caía. Exactamente. El arca había estado con los filisteos. Finalmente lo están trayendo para Israel. Ahora, Dios había dicho, Jesús que había dado su instrucción al pueblo, de que el arca siempre tenía que ser llevada por los levitas a mano. Pero allí lo montaron en un carro llevado por bueyes en un camino. Y nosotros sabemos los caminos de tierra de los campos tienen baches, no son como las calles. Inclusive a veces muchas de nuestras calles aquí o muchas más en nuestros países tienen más huecos que acá. Y en medio de eso el arca se estaba tamboleando y Usa, de buen corazón, pudiera decir muchos, para que el arca no se cayera, la tocó y cayó allí muerto. ¿Dónde estaba el amor de Dios? ¿Dónde estaba el amor de Dios en tantos que murieron años atrás, 30 años más, en Ruanda, u otros genocidios que ha habido a través de todo el tiempo? ¿O dónde está el amor de Dios cuando alguien está sufriendo el cáncer y finalmente fallece? Mis amados, si Dios desea que su creación
pudiera entender el amor del Calvario, cómo ha sido consistentemente operado a través de la gran controversia, entonces él necesita responder algunas preguntas para que todos sepan de que a través de todo el tiempo el amor grande mostrado en el Calvario ha estado disponible y dado a toda criatura en todo tiempo, en todo lugar, a través de toda la historia del universo. Y él va a permitir ahora ser auditado. Él se pone, por así decirlo, en el banquillo de los acusados para que veamos nosotros las pruebas y la evidencia. Como dice allí Romanos capítulo 3, versículo 4. ¿Quién nos quiere leer? Dice, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Dice allí que Dios va a ser juzgado, se está refiriendo a Dios. Notemos que está poniendo allí en mayúscula, Dios va a ser juzgado allí. De tal manera de que Dios en este juicio está siendo juzgado, está permitiendo de que la creación no caída lo pueda juzgar y pueda ver que el amor mostrado en el Calvario, ese mismo amor ha sido extendido igualmente a cada uno sin ninguna excepción a través de toda la historia humana. De tal manera, mis amados, ¿cuándo es de que este juicio de Dios mismo toma lugar? Se pone allí para ver. Los adventistas, nosotros tenemos una respuesta viable, bíblica, concreta. Este juicio de Dios comenzó en el año 1844. Allí se va a mostrar de que finalmente Dios se pone el banquillo y que ese amor ha sido dado a todos, ha sido extendido a todos por igual, a través de todos los tiempos, donde quiera. Allí se va a mostrar de que finalmente los salvos son aquellos que han creído en Jesús, porque no es pasar el juicio para si hice algo bueno o algo malo. Finalmente no está de que yo tuve 15 obras buenas y 5 malas. Aunque yo llegue a tener en algún momento de mi vida donde no tenga ningún acto malo, la naturaleza pecaminosa con que yo nací me lleva a muerte. Mirémonos en el espejo, que la mayoría de nosotros no nacimos ayer, ni tenemos 15 o 20 años. La vida nos ha pegado y tenemos aquí ya la adultez. Y que finalmente, si Jesús no viene antes, dormimos en él. Consecuencia directa del pecado. De tal manera de que esta carne pecaminosa, y yo espero de que todos por la gracia de Cristo podamos ver a Jesús venir a las nubes de los cielos, va a ser transformada en un abrir y cerrar de ojos. No porque tú lograste presentar una lista completamente de que venciste en todas las cosas buenas, porque finalmente tu naturaleza te traiciona. El juicio que Dios va a hacer es si realmente tú has decidido poder confiar en Dios, tener fe en Dios, porque el juicio del pecado ya sucedió en el Calvario. Ahora está ver si tú realmente crees lo suficientemente en Jesús para que la ley de libertad te diga de que tú has vivido una vida correcta. No por tus méritos, no por tus obras, sino porque Jesús mora en tu corazón. Algunos piensan que las buenas obras no tienen lugar. Las buenas obras no tienen ningún lugar para acreditar mi salvación.
son la evidencia de que realmente Jesús mora en mi corazón. Y el juicio no va a estar mirando cuántas obras buenas o malas tengo yo. El juicio va a estar mirando si yo tengo suficiente fe en Dios para creer todo lo que Él dice. Yo te invito para que tú veas, como decía el salmista, de que anhelaba de que el juicio de Dios llegara. Él quería que el juicio de Dios se presentara, porque finalmente el juicio de Dios iba a declarar de que los buenos son buenos y los malos son malos. Aquí vivimos en un mundo donde constantemente se nos está diciendo que nosotros somos los malos. Aquí vivimos en un mundo donde constantemente se nos está acusando de que son los malos. Y en la profecía nos indica claramente de que a medida que nos acerquemos al final del tiempo, la gran acusación es que todas las cosas malas que suceden es con el pueblo de Dios y que finalmente hay que erradicarlo. Ahí es donde viene ese decreto de muerte, los que han estudiado la profecía. Pero va a llegar el momento que se va a decir, no, estos son los buenos, aquellos son los malos. Y ahora es el momento de que tú y yo podamos gozarnos en que el juicio de Dios ha llegado. Es hora de que finalmente podamos permitir de que mi vida muestre realmente ante el universo que por la gracia de Cristo yo tengo una fe íntegra y completa en Él para permitir que mi vida sea moldeada por Él. Que Dios nos ayude para que, al haber pasado recientemente otro aniversario, si alguno no ha sacado la cuenta, son 176 años de ese momento. Y los más que puedan pasar, estemos tú y yo vivos o no, pero que hoy en día viviendo podamos realmente tener claro de que en este juicio donde Dios se pone para que Él sea juzgado, como la Biblia dice, y para mostrar de que aquellos que son salvos lo están salvando porque realmente tienen suficiente fe en Dios para quitarse la chaqueta, ponerse el manto de justicia de Cristo y esconderse detrás de Cristo. Para que cuando, por así decirlo, pase el nombre de Daniel Amich, qué bueno que no van a ver a Jesús, no van a ver a Daniel, lo que van a ver es a Jesús. Ese es el juicio que necesitas tú y yo pasar, de que vean a Jesús y no a ti. Eso sucede cuando cada día, a cada momento, conscientes de todas estas verdades, estamos diciendo que Jesús viva y opera en nuestros corazones. Que Dios te bendiga. Después dejo al resto de que concluyan la reunión. Querido Dios y Padre nuestro, es algo que a veces no podemos comprender de cómo tú has dicho de que tú vas a ser juzgado y te pones, por así decirlo, en el banquillo de los acusados para que se presenten la evidencia contra ti, sabiendo que cuando todas las criaturas puedan ver la evidencia, tu gobierno y tu amor podrá ser vindicado. Señor, hace 176 años, conforme al entendimiento profético de que la hora de tu juicio comenzó. Cuando este juicio termine, se dará las palabras que están ahí en Apocalipsis 22:11, de que el que es santo sea santo, el justo justo, y terminará el tiempo de gracia, el tiempo de misericordia, y tú saldrás para poder rescatar a tu pueblo. Gracias porque en la cruz del Calvario condenaste al pecado y todo intento de justicia propia. Gracias porque resucitaste para nuestra justificación. Y pedimos que cuando esté pasando este juicio, y en algún momento cuando nuestro nombre sea considerado, de que finalmente puedan decir que cada uno de nosotros tiene una fe completa e implícita en Cristo Jesús, y que se ha aferrado a los méritos de Jesús. Por lo tanto, lo que vean como la obra de nuestra vida sea la obra de Cristo Jesús. Danos tu bendición. Permite que esto nos ayude a poder vivir confiados en medio de los tiempos que vivimos. Que nos ayude a poder mostrar de que hay un mensaje que presentar a un mundo que perece, que está condenado, para que puedan vivir con la salvación que solamente Dios da. Que podamos gozarnos desde ya, anticipando como el salmista aquel día en que finalmente se revele de que los que han sido acusados como malos realmente han sido los buenos. Que aquel día podamos gozarnos y alegrarnos en tu salvación.
Una vez más, oh Dios, la petición de nuestro corazón la ponemos delante de ti. Respóndela conforme a tu voluntad. Que tu mano dé el toque de sanidad a aquellos que están enfermos, aquellos que están débiles en la fe, que tu espíritu los reanime. Que al terminar este día podamos tener una noche de descanso reparador, agradeciendo tu cuidado. Cuando el tiempo no sea más y vengas a buscarnos, que nos encuentre el gozo del Evangelio. Por Jesús lo pedimos. Amén.